Como lo prometido es deuda, estimados amigos, vamos a conversar en el programa de hoy con Osmel Poveda, un gran actor, director de teatro, especialista en las artes dramáticas. Osmel, ya lo tenemos listo, te doy los buenos días. Háblame un poco de ti, de dónde vienes y en qué etapa de tu vida te diste cuenta que la actuación era tu pasión. Bueno, muchísimas gracias, Iván, en primer lugar por tenerme en tu espacio, abrirme las puertas y permitirme presentarme ante este gran público en Miami, esta gran ciudad, una ciudad cosmopolita, y empiezo a andar una nueva vida, un nuevo sueño, un nuevo camino, y pienso que este es el lugar donde voy a tener mi última etapa de mi carrera artística. Bueno, yo vengo de una familia guantanamera. Me fui a estudiar a La Habana después, ya lo que fue en la universidad, pero mis inicios, ese bichito que uno tiene siempre, que lo descubre y parece trillado. La gente dice, ay, ¿usted cuándo empezó a ser artista? Ay, yo desde chiquito. Pero realmente las vocaciones, con ellas se nacen. A veces las desarrollamos, a veces por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, o por nuestra propia voluntad la desechamos y recorremos otro camino, pero las vocaciones del ser humano, con ellas se nacen, y o las desarrollas o las mutilas. Yo tuve dos grandes vocaciones: la matemática, me encanta, y las artes. Pero ya en el bachillerato en Guantánamo, una compañera me descubre y me dice, y allí fui. Y bueno, ese bichito me mordió para toda la vida. Me he quedado con esa necesidad de expresar a través de este instrumento personajes ficcionales y tratar de hacerlo de la manera más creíble, más convincente ante los ojos del espectador. Es una historia que comienzo a madurar a los 16, 15 años, 16 años que entro al bachillerato, y decidí, ya terminando mi último año, de que entre matemática y actuación o las artes escénicas me iba por las artes escénicas. Es un camino muy bonito, y definitivamente jugar a ser otros a través de personajes y de la ficcionalidad es algo maravilloso. A mí como diría el personaje de Diego en La Catedral, es lo único que sé hacer bien. No, hay varias cosas, pero en términos profesional creo que ese es el arma que tengo para transmitir historias, transmitir emociones y además enseñar de manera pedagógica. Yo te agradezco al programa, gracias a La Gran Mañana por tenerme aquí y tener este primer contacto a través de ti para esta gran ciudad, para este gran público en Miami. Muchísimas gracias. Osmel, ¿dónde estudiaste la carrera y qué ha sido lo más difícil dentro de la actuación para ti? ¿Dónde estudié? Bueno,
Creo que el Superior de Arte en Cuba marcó un antes y un después, ya en lo que era la profesionalización de los artistas en ese momento. Y muchos pudimos hacer, realizar ese sueño, porque se abrió un espacio a nivel nacional, no solamente para los que vivían en la capital, sino podíamos aplicar todos como una carrera nacional. Y me fui al Superior de Arte, al Instituto Superior de Arte, y allí estudié artes escénicas, porque se le llama, porque recoge un aglomerado de las expresiones artísticas en general, y hice la especialización en actuación. Siempre me gustó ese juego, y me ha gustado de encontrar las líneas interiores que mueven a los seres humanos. Y la manera más cercana para poderlo hacer y poderlo entender es a través de la actuación, porque aunque los personajes que nosotros representemos, ya sea del teatro realista, expresionista, teatro del absurdo o lo que llamamos ahora teatro postmoderno, donde entran todas las artes figurativas, siempre esos personajes ficcionales, no importa la línea que uno tome, siempre hay que darle ese hálito de credibilidad ante los ojos del espectador. Y entonces ese siempre ha sido mi reto. Lo tomo como un juego muy serio, pero realmente disfruto ir armando a ese otro yo que no soy yo, pero a partir de este instrumento que es y sigue siendo y va a seguir siendo el reto, como tú me preguntabas, más difícil dentro de la actuación. No creo que un personaje u otro me hayan marcado en lo difícil, sino en ese reto de encontrar que la dimensión en ese territorio de ese personaje ficcional, en la medida justa que lo requiere el territorio de la fábula, de la historia que estamos contando. Entonces, siempre que voy a comenzar a armar ese muñeco, siempre es nuevo. Por eso las artes nunca se acaba de producir, no es un producto acabado el teatro, sino que ocurre cada noche o cada día o cada instante, cada vez que nos presentamos ante el público, ocurre esa magia, ese miedo, ese encuentro de poder transmitirle al espectador, pero sobre todo guiarlo a través del disfrute, porque creo totalmente que el teatro, una de sus bases iniciales siempre ha sido el disfrute, el entretenimiento, no importa el género, y poderlo guiar y que crean que ese personaje ficcional que estás representando ante sus ojos o presentando tiene la credibilidad, tiene ese hálito de vida que el público necesita, de vida, de sueño, de frustraciones, de esa gama de sentimientos que va a estar demarcado por la fábula y la historia y el territorio de la obra y del personaje. Lo más difícil, si te lo pudiera en una oración, es siempre encontrar esa conexión interna
con esta parte instrumental que es externa. Eso es lo más difícil en cada personaje que se hace. Continuamos conversando con Osmel Poveda, estimados amigos, aquí en La Gran Mañana a través de la Meca Radio. Osmel, ¿qué sentiste la primera vez que actuaste y en qué medio fue? Enfrentarse al público para un artista que comienza no es nada fácil, aunque parezca, ¿no? No, definitivamente, Iván, definitivamente presentarse ante el público nunca es fácil, no es placentero en el mejor sentido de la palabra. Hay un disfrute, pero siempre que uno va a enfrentarse al público y empieza a correr la máquina de la función, recordemos que en el teatro no hay stop, no es radio, no es televisión, no es cine, y digo radio, televisión y cine en el término de grabaciones, ¿verdad? No de programas en vivo, porque lo vemos a diario en los programas en vivo, los altibajos, los problemas que pasan, y el teatro no deja de tener esa dificultad mayor porque estás en directo, y sobre todo cuando tú sales y comienzas a ese juego escénico, hay un lenguaje no articulado que el actor empieza a desarrollar en su conexión, en su contacto con el público, y es justamente ese feeling que está ahí subyacente, y uno aprende a descubrir si la historia que estás contando a través de tus personajes está amarrado, está ese poder del disfrute, de la atención del público, perdón, en ese momento. Por eso una de las bases del teatro es lo imprescindible es que haya un emisor, un receptor y una historia que contar, es decir, un actor, un público y una anécdota, un cuento, una historia conflictual que va a pasar justamente ante los ojos del espectador. Por eso te decía hace un momento que el teatro es una producción inacabada. Siempre que llegamos a una función, se vuelve a correr la máquina, se vuelve a correr, abrir el telón, y comienza esa magia, ese convivio en vivo y en directo. Y definitivamente es súper difícil poder hacer esa conexión ante el público. Y bueno, mi primera vez fue en teatro, mis primeras veces fue en teatro. Después tuve el placer de trabajar en la televisión cubana. Hice varias novelas con Miguel Sanabria, hicimos Tren de Noviembre, después hice El Rey de la Montaña, después hice una sobre la alfabetización en Aventuras, y El Rey de la Montaña, por ejemplo, para mí fue un reto porque era el villano de la historia en esa historia de Salgari, y realmente armar un personaje a partir de los valores negativos, digamos, del ser humano, es a veces más difícil. ¿Por qué? Porque uno siempre trata de vender
el ser humano tratamos de vender normalmente nuestro mejor rostro, nuestros mejores valores, nuestras mejores expresiones, y tener que ir a buscar en ese baúl vivencial del ser humano, de uno, esos rasgos que uno aprendió en la vida por los valores familiares, sociales, etcétera, educacionales, de no exacerbar esos valores, o como le llaman algunos, los pecados capitales. Entonces había que darle vuelta a tu clic para poderlo hacer. Creo que la televisión te da otro mundo, y la radio, Radio Progreso, le debo mucho a Radio Progreso. Trabajé en muchas radios, telenovelas, cuentos, aventuras, y fueron años, digamos, cortos, pero muy intensos después de haberme graduado de Lisa, porque entre el 90 y el 94 que yo estuve como profesional, hice Tren de Noviembre, El Rey de la Montaña, otras sobre la alfabetización. En televisión hice varios personajes y protagónicos en Radio Progreso, y en teatro tuve un despunte importante que hice, quizás, si mal no recuerdo, cerca de, entre esos 4 años, unas 15 a 20 puestas en escena. Entonces, por ahí va la historia. El miedo nunca se pierde, y ese es el mundo de crear un personaje ficcional. Te has especializado en esta carrera, eres además director. Háblame de esto y cuéntame de los escenarios importantes donde te has presentado y de algunos reconocimientos en tu carrera. Siempre son buenos, siempre son bien recibidos. Sí, Iván, tengo una licenciatura en Artes Escénicas con especialización en actuación en La Habana, Cuba, en el Instituto Superior de Artes de La Habana, y en España tengo la maestría en Dirección Escénica con UNIR, y estas dos carreras me facilitan, me ayudan en el proceso de montaje, de espectacularidad del espectáculo, valga la redundancia, porque a través de la dirección puedo ensamblar cínicamente todos los agentes que intervienen en la puesta en escena en términos del territorio de la obra, de la anécdota que estamos contando, conflictual. Y en términos al territorio del personaje, me permite también tener ese acercamiento desde adentro del esperpento del personaje, para poder, en términos, si soy el actor, crear y visualizar ese personaje que va a darle sentido a las demás artes figurativas que intervienen en la puesta en escena. Y en otro caso, cuando estoy dirigiendo, poderme sumergir en la piel de esos actores, personajes, para poder encontrar la línea casi invisible de la parte humana para teatral, para llegar a lo teatral en la puesta en escena. Entonces, con esas dos especializaciones y los años de estar en esa búsqueda de la verdad escénica, de esa credibilidad en la puesta en escena, me ha ido creando ese bagaje para poderlo hacer.
En términos de Honduras, de Cuba, perdón, fui actor de televisión, fui actor de radio Progreso, hice telenovela Tren de Noviembre, hice El Rey de la Montaña, hice otra serie sobre la alfabetización en Cuba. Hice mucho radio en Radio Progreso. Son dos escuelas increíbles, más en esos 4 o 5 años que estuve ya como profesional en Cuba antes de emigrar en el 94. Hice unas 15, 20 puestas en escena de teatro y con las cuales guardo y atesoro muy buenos recuerdos con ellos, y un recorrido corto pero bien cargado de experiencia en el teatro cubano. Después, bueno, me pasé 26 años en Honduras. Allí hice más años de carrera que en Cuba. Y también tengo mucho que agradecerle a esa tierra. Fui el director de la Escuela Nacional de Teatro, después fui asesor de la Compañía Nacional de Teatro y de Danza. Después también fundé mi escuela de baile por más de 25 años, 24 años, y fui jurado de las 2 temporadas nacionales de Bailando por un Sueño y una temporada centroamericana de ese encuentro de Bailando por un Sueño. He recorrido todo el Istmo Centroamericano, desde Panamá hasta México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, y estuve en el Festival Iberoamericano de Teatro en el año 96, producido por el Grupo Avante, por el señor Sánchez, a quien le doy las gracias también por todo su tiempo y su amistad de tantos años. Estuve en el 96 y también en el Festival Iberoamericano de San Salvador recibí el premio como mejor actor y mejor puesta en escena con mis trabajos, porque tengo que hablar de 2 puestas en escena que llevamos, que fue La Catedral del Helado, La Catedral por un lado, y por el otro lado Calígula de Albert Lemus, y con esos 2 trabajos, con 2 personajes o 2 puestas en escena tan disímiles, me llevé el reconocimiento del festival y de la crítica en ese momento de ese trabajo. Pero creo que el premio mayor que uno puede tener es ese encuentro en vivo, en cada función, en ese trabajo preproductivo que nunca termina, que nunca se acaba, porque cada función es única e irrepetible. Yo le doy las gracias a poder seguir haciendo lo que me gusta. Estoy en una ciudad nueva, creciendo como niño, y esperemos que pueda hacer los sueños realidad. Estamos conversando, estimados amigos, con Osmel Poveda, gran actor y, por supuesto, director también. Te vas a presentar, Osmel, en un evento importante en la ciudad de Miami. ¿Habías estado antes acá? ¿Conoces al público de esta ciudad? Dame detalles del festival y cuál va a ser tu actuación en este festival de monólogos de Habana Fama. Sí, justamente el viernes, por un mes, se abre el telón de Habana Fama, y comienza el 19º Festival Latinoamericano del Monólogo, y esa fiesta del teatro, de los teatristas, y ese encuentro a través de no solamente de la puesta en escena, sino también de los conversatorios, los diálogos, los talleres, etcétera, etcétera, que va a dar
que están programados dentro del evento. Creo que es importante recalcar que para mí, bueno, en primer lugar, darle las gracias a todos mis amigos, y digo mis amigos y mis familiares que han estado muy cerca en este año, cuidándome en esa burbuja de empezar a crecer. Y siempre digo, yo creo en las vidas del ser humano, y uno tiene vidas, son esas etapas que va quemando en su vida, y que van diferenciando ese territorio del personaje que lo vives a diario. Quiero agradecerle de verdad a mis amigos, y no los voy a mencionar, ellos saben quiénes son, a mi familia que ha estado incondicionalmente conmigo en este cambio, y empezar de cero. Estoy empezando de cero de nuevo, con una mochila llena de esperanza, lleno de sueños, lleno de un camino para andar. El festival, Juan Roca me abrió las puertas. Llevo con él todos estos meses para atrás, por lo menos yendo a los ensayos de sus puestas en escena, colaborando con él, y eso te hace sentir vivo, te hace sentir que vas. Y bueno, yo le doy las gracias a él, y abrirme el espacio ahora en este festival con este espectáculo para presentarlo, que lo voy a presentar justamente, el monólogo La Catedral, basado en el cuento de Cenel Paz, El Lobo, El Bosque y El Hombre Nuevo, y que todos recuerdan en Cuba, en lo que es el cine, como Fresa y Chocolate. Lo voy a presentar el sábado 9 de septiembre a las 8:30 en Habana Fama. Y te digo, la dirección es 4227 del Southwest, 75 Avenue, en Miami, 33, Florida, 33155 es el código. El teléfono para hacer las reservas, si usted está interesado en irnos a acompañar en esta fiesta y en esta historia que además nos cuenta esos dolores que sigue teniendo el cubano en todos los lugares del mundo, uno de un lado y el otro del otro. En esta historia se conjugan, porque un personaje se queda atrapado en la realidad que se vive en Cuba el día a día, y el otro logra escapar en busca de sus sueños. Y en ese enlace conflictual se desarrolla esta historia. Acompáñenos. El teléfono es 786-262-4014. Ahí usted puede hacer su reserva. Recuerden, este sábado 9, 8:30 de la noche, aquí en el Southwest, por el Tropical Park, está la sede de Habana Fama. Los espero, Iván. Gracias hermano por darme este espacio, por permitirme a ti, a la emisora, a todo el personal técnico, estar con ustedes y darme ese empujón, esa patada del andar, de empezar a gatear de nuevo en una ciudad nueva donde, aunque me presenté en el 96, han pasado muchos soles, muchas lunas, y siempre creo que el convivio de cada función es única e irrepetible. Así que muchísimas gracias, los espero el sábado, y bueno, empezaremos a hacer ruido a partir de historias por contar en las artes escénicas. Muchísimas gracias, Iván. Gracias, hermano.
Te agradezco infinitamente, Osmel, tu presentación en nuestro programa. Te deseo muchísimos éxitos en este festival de monólogos en la ciudad de Miami que organiza Habana Fama, y por supuesto te deseo muchísimos éxitos en toda tu carrera y en tu vida personal. Así que gracias por haberme permitido conversar contigo aquí en La Gran Mañana a través de la Meca Radio.